Sociedad Hipotecaria Federal y pierde el amparo, pierde con nosotros la primera instancia, la segunda instancia y la tercera instancia, porque quien tenía que haber demandado todos los contratos, los incumplimientos, era Sociedad Hipotecaria, como también en Real del Sol. Sociedad Hipotecaria está demandada por haber dado garantías a Vinte para construir en el primer crédito puente la primera parte de Real del Sol, que sí conoce Mojo de Agua. Ahí, en ese, se construyó con un ejido, sin el dominio pleno, y Sociedad Hipotecaria le prestó para construir las primeras viviendas. Y a través de un ejido tienen el poder Vinte para construir la ciudad Mayacoba a través de sus alianzas con OHL, por si no lo saben. Y entonces, en el amparo directo nosotros le ganamos a Sociedad Hipotecaria Federal, porque en los contratos aparecía que quien tenía que demandar era el verdadero dueño del dinero de todas las hipotecas de México dadas en el gobierno de Felipe Calderón, de Fox, Vicente Calderón y Peña Nieto, porque son recursos de lo que nosotros denominamos la debacle de la vivienda en México o el megafraude hipotecario, que solo un periódico de Estados Unidos pudo dar a conocer que por esa lucha yo estuve en prisión. Y me enorgullece y nos enorgullece de que nos haya dado esa posibilidad la libertad. El día 29 de enero que salí de prisión, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración informó que el día 29 de enero del presente el ciudadano José Humberto Pérez Espinosa obtuvo su libertad después de que el juez de la causa penal 161-2018 dictó sentencia absolutoria por no haberse acreditado ningún hecho delictuoso. Lo anterior como parte del proceso de liberación de los presos políticos en México y en atención al compromiso número 88 del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con la liberación de José Humberto Pérez Espinosa suman 47 presos políticos liberados en lo que va de la administración. El proceso jurídico de José Humberto Pérez Espinosa empezó el 4 de noviembre de 2015, cuando fue acusado por 4 carpetas de investigación y administrativas por el supuesto delito de robo a casa habitación y por extorsión. Y una vez detenido fue ingresado al penal de Chiconantla, ubicado en el municipio de Catepec de Morelos, Estado de México. José Humberto Pérez es el líder del Frente Mexiquense en defensa para una vivienda digna. Ha denunciado los abusos de las empresas inmobiliarias en el Valle de México. Esto fue lo que emitió el gobierno de México. Esa es nuestra lucha. Y me llevaron a prisión para quitarnos las casas, los cuales no pudieron, porque de 1.200 juicios que llevamos, le hemos dejado de pagar a los bancos más de 3.000 millones de pesos en todo el país. Después de que les hemos dejado de pagar, porque la política de la debacle, que no lo ha querido decir Andrés Manuel, tuvo un costo de 1.300.000 millones de pesos en 3 sexenios de política fallida de vivienda. Y Tecama es el ejemplo de que lo que fue esta lucha, porque pudo trascender no solo la esfera nacional, sino las fronteras del primer socio comercial y más importante de México, porque la quinta economía del mundo comenzó a financiar. ¿Sabían que Urbi, Geo, Omex fueron financiadas por empresas americanas? Y por eso la importancia de Los Angeles Times de que los inversionistas norteamericanos, cuando se hiciera el concurso mercantil, Urbi, Geo y Omex, lo único que iban a dejarle a esos inversionistas era puro cascajo y problemas. Y así fue. Luis Videgaray salvó a estas empresas con el concurso mercantil, y ahora los inversionistas americanos tienen puros problemas, porque esa cartera no sirve. El conflicto está ahorita, porque yo he recibido llamados de Los Angeles Times, porque ellos quieren saber cuáles son los terrenos de las constructoras, ojo, Omex, Urbi y Geo, cerca del aeropuerto de Santa Lucía, porque van a embargar esos inmuebles. Y los van a embargar porque le siguen debiendo, porque con el concurso mercantil, ¿qué pasó con los inversionistas estadounidenses? Se quedaron con el 70% del consejo de administración, pero se quedaron con puros problemas. Y en Tecama tienen una gran reserva de territorio esas constructoras que quieren presentarse ahora con piel de ovejas para seguir desarrollando sin haber sido llevadas a prisión, como yo fui llevado a prisión por todos los intereses que ganamos legítimamente en los tribunales, como también se ejerció la acción penal contra uno de los dueños más poderosos de Vinte, el cual fue detenido en la ciudad fronteriza de Monterrey. ¿Y ustedes tienen documentado que esta reserva territorial que tienen las constructoras sea propiedad de ellas? Sí, claro.
nos pudieran compartir esa información, nos pudiera decir cuántas hectáreas son las que tienen las constructoras cerca del aeropuerto de Santa Lucía. No solo en el aeropuerto, sino en los alrededores de aquí, porque el proyecto era extender lo que es Casa Geo, que imagínense usted construir en esos terrenos en vísperas del aeropuerto. Dígame si no van a hacer con mucho plusvalor esas casas. Dígame si no sé. No, bueno, por supuesto que... Inclusive hay todavía una controversia entre ejidatarios y Urbi y otras constructoras que tampoco les pagaron, pero quien tiene la posición son esas constructoras y no les han querido pagar la tierra que compraron barata en otros ejidos colindantes a San Francisco Coatitilisca. La reserva de la vivienda, del terreno, nosotros también la vamos a acreditar vía transparencia, a través de datos personales, la ley de datos personales en posesión de un sujeto obligado, porque los registros son públicos, no son privados, ¿ok? Y lo vamos a dar. Simplemente hay una campaña en contra de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la presidenta municipal la apoyamos y no nos detractamos de haberlo hecho. Lo hacemos porque es la única presidenta que ha venido a llamar a cuentas qué pasó en los desarrollos inmobiliarios y qué pasó en Villas del Real a partir de los problemas millonarios que genera el estar suministrando agua a este conjunto urbano, y que quien tiene que pagar las consecuencias es Urbi, y los delitos no han prescrito. Entonces ya introduje más o menos qué fue Urbi, qué fue nuestra lucha por los conjuntos. Ya les dije cómo se defendió civilmente a la gente en los juicios porque dejamos de pagar las hipotecas. Ya les expliqué cuáles son las vías penales que hemos ganado del fuero común, y falta la más importante, la del fuero federal por peculado. Ahora, eso nos lleva a que si nosotros estuvimos en los tribunales y el juez de Tecama no había autorizado los desalojos hasta antes de mi detención, ¿por qué comenzaron a desalojar a la gente? Porque comenzaron a vender cartera vencida. Los fideicomisos, Patrimonio, ING, dejaron de ser los titulares de las hipotecas. Entonces la estrategia de sociedad hipotecaria fue crear unos fideicomisos, y esos fideicomisos vinieron, corrompieron al juez David Velázquez Vargas, comenzaron a utilizar a un grupo de abogados y a un grupo de despachos, entre ellos a Corso y entre ellos a la abogada Blanca Aguilar Jiménez, y a una de las que más ha comprado cartera, que es Liliana Carrillo, que vamos a pedir en la siguiente ampliación. Si quieren, les puedo mandar el inicio de la denuncia que presentamos en Inteligencia Financiera contra el juez, y la vamos a ampliar ahorita, porque vamos a pedir que Inteligencia Financiera haga lo mismo que en Nayarit y Colima, y nos digan cuáles son los orígenes de Corso y cuáles son los orígenes de las personas, de qué y de dónde provienen sus recursos para estar comprando la cartera vencida, y sin haber juicio especial hipotecario están desalojando a las personas. Porque por eso comencé a hablar de las sentencias que ganamos, porque no hay juicio especial hipotecario. Nosotros hemos venido haciendo una lucha muy consistente, y ellos, hay una cartera vencida por más de 200 millones de pesos que se vendió de manera ilegal. Había un ministerio público adscrito al juzgado de Tecama, ¿sí? Él denunció, y el fiscal, y lo digo con todas mis letras porque estuvieron compañeros, y el fiscal de Tecama, que por cierto fue un protector de Servando Gómez Lacuta, y por eso salió y se lo digo, yo lo invito a debatir, porque además me emplazó. Uno de los personajes que a mí me denunció por supuestamente invadir casas es ¿no es Centeno Ruiz? ¿Sí o no? Sí. No es Centeno Ruiz, que se apoderó de la calle del Cid. ¿Saben qué me dijo el fiscal? Y tenemos la grabación. Así como voy a dar a conocer los terrenos, porque lo que digo lo he venido sosteniendo. Tenemos la grabación del fiscal, que se la vamos a hacer llegar a Alejandro Jaime Gómez Sánchez, donde dijo que no es Centeno Ruiz. Se le encontró un laboratorio de precursores químicos y drogas químicas muy grande aquí en Encino, y que descuartizó a una persona, a un joven. Y sabiendo ellos eso, ¿cómo es posible que a mí no es Centeno Ruiz lo utiliza para invadir las casas junto con Blanca Aguilar y este grupo? Y en la primera denuncia no es Centeno Ruiz, me acusa de que yo
primero Delia Morales, dice que a él le consta que me metí a la casa de Delia Morales, después me metí a su casa de él. Aquí me dejan, resultan infundados los agravios expuestos por el representante social apelante y en consecuencia se confirma el auto de sobrecimiento. Ni siquiera me vincularon en la primera. ¿Qué ministerio público es? El de Tecama. No, pero nombre. Nombre es que pertenecía esto a la Fiscalía de Ecatepec. De Ecatepec, Moisés Cristóbal Salvador, uno de los que también está ya denunciado, porque tampoco le quiere dar, acelerar mis averiguaciones Alejandro Jaime Gómez Sánchez, y tampoco el fiscal, porque tenemos varias denuncias por los despojos y la compra de carteras, ¿sí o no? Por fraude procesal. Después, Noé Centeno Ruiz, aquí dice, Noé Centeno Ruiz me acusa y se da el auto del sobreseimiento de la carpeta 17-18-2015. Ni siquiera me vincularon a proceso. Después este grupo de Encino, donde encontraron los laboratorios, aparece Ricardo Enríquez Dávila y Israel Enríquez Dávila, miembros del partido Convergencia, Movimiento Ciudadanos, que han querido ser diputados eternamente en Ecatepec, invasores del predio Santa Isabel en Texcoco, y después se vinieron a invadir. Ellos dividieron y fraccionaron ilegalmente el Salado en Ecatepec. Conocemos toda su vida delictiva de ellos, y ahora apoyan en Ecatepec a Fernando Vilchis, porque fueron a ver a Fernando Vilchis para que a mí no me dejaran salir, porque fue una lucha muy fuerte para mi libertad. En el tercer caso aparece Norma Leonardo Holguín, que es parte de este grupo, porque la señora utilizó como testigo a la mamá de Noé Centeno Ruiz, porque en esos face news dicen que yo estuve detenido, sí, pero fui inocente. Sí, y me fabricaron 4 carpetas los que hacen esos face news utilizando un supuesto YouTube. No los contesto, porque dicen el verdadero Humberto, pero ¿por qué no dicen que nosotros fuimos a sacar a un grupo delictivo de una célula criminal, que omito su nombre, que se vino a apoderar de nuestras casas, y quien los metió fue Vicente Urbina? ¿O no fue así? Sí. Y no los fuimos a sacar porque ya estaban comenzando a extorsionar y a haber secuestros. Así es. Por Vicente Urbina, que Dios es justo porque lo tiene en el infierno y a fuego lento, muriéndose y quemándose en el infierno. Y eso se lo mando a decir a Aaron Urbina, que tenga cuidado, porque en los próximos días vamos a denunciarlo en un servidor por delitos de delincuencia organizada. Yo no voy a andar como el presidente Andrés Manuel haciendo consultas, Las cosas van en serios, y también vamos a pedir que se investigue a Corso, que nos devuelvan nuestras casas, porque nos las han quitado ilegalmente a través de un procedimiento que no existe. Que no sea ladrón Corso, que utilice el derecho y que le haga memoria a Opres y que le haga memoria a su mamá, con todo respeto, que dice que viene de cuna de izquierda. Primero, atento a los alegatos de clausura de la Fiscalía, a los que se estableció no contar con medios de prueba suficiente para sustentar su original acusación y abstenerse de acusar al justiciable José Humberto Pérez Espinosa por el delito de robo comunicativa de agravante por haberse cometido al interior de casa habitación, utilizando arma de fuego con violencia. O sea, la Fiscalía me tuvo 4 años detenido para llegar a los alegatos de clausura y decir que no tiene elementos para... Entonces, ¿por qué me vincularon a proceso? Eso fue una verdadera injusticia. Y estando en la cárcel, con otro face news que dice que yo en la cárcel comencé a engañar a la gente y formé presunción de inocencia para sacar a miles de delincuentes, a cientos de delincuentes. No es cierto, estoy sacando a falsos culpables. Soy uno de los promoventes de la ley de amnistía, el único promovente de la ley de amnistía que plantea que los falsos culpables por delitos de alto impacto que no cometieron delitos tienen que estar en libertad. Y tal les voy a decir por qué. Porque las fiscalías están llenas de secuestradores, están llenos de robaautos, están dueños de homicidas. ¿Sí? Esas son las fiscalías del Estado de México. Yo emplazo a Alejandro Jaime Gómez Sánchez a un debate también junto con el fiscal aquí, que nosotros lo tenemos grabado, que él reconoce que no es Centeno Ruiz, estaba acusado, y si estaba acusado, ¿por qué lo dejaron? Ahorita van a ver cómo lo dejaron en libertad, porque el fiscal no quería que 2 delincuentes que me acusaron estuvieran en proceso. Ahorita les voy a decir cómo estuvo el problema. Roberto Romero Villarreal me acusa de extorsión. Nos vamos al juicio oral, uno de los jueces más duros. Por las razones expuestas, se pronuncia a favor de Sergio Dazul Cortina y José por no acreditarse el hecho delictuoso de extorsión. Dice, por razones expuestas, se pronuncia a favor el juez de Sergio Dazul Cortina, vuelve Rolando Dazul Cortina y José Humberto Pérez Espinosa en sentencia absoluta por no acreditarse el hecho delictuoso de extorsión por complementariedad típica y punible en agravio de Roberto Romero Villarreal. Según, en consecuencia, ordeno la inmediata y absoluta libertad. Este último que ya fue muy complicado,
este fue el 22 de enero del 2020 y mi libertad se da el 29 de enero del 2020. Soy totalmente inocente. Y resulta que Noé Centeno Ruiz cayó en prisión Noé Centeno Ruiz, y la fiscalía, teniendo el conocimiento de que había descuartizado a una persona, ¿por qué entonces no le dijo al Ministerio Público que presentaba un alto nivel de peligrosidad? Y aquí está, la causa penal, la 1508 del 2009, imputado Noé Jonathan Centeno Ruiz, que Müller dio, el de noticiario, telediario, dio la noticia de que lo habían detenido, junto con Denis Montserrat Zárate Díaz, contra Jorge Peláez Alanís y Rafael López López. Fiscal Guillermina Gómez Barrios, que se le va a abrir un proceso, y a Marco Antonio Ponce Pineda, el defensor, pues él no tiene mayor peso, pero sí al juez Rafael López López, porque el 22 de septiembre del 2020 le dieron la sustitución de la libertad provisional para llevar su proceso en libertad, porque no tenía un perfil criminal alto, cuando la fiscalía sabía que había descuartizado a una persona. Posteriormente, detienen a una banda de secuestradores aquí en el municipio cercano, se me va mucho el nombre, que pertenece al distrito judicial, antes pertenecía al distrito judicial, Coacalco. Detienen a Jimena Guadalupe Molina, Alfonso Ledesma Morales, a Reina Rosalinda y Luis Antonio Rubalcaba, ministerios públicos y policías ministeriales y madrinas, en el secuestro de un menor de edad. ¿Quién comandaba ese secuestro? El policía ministerial Ernesto Ricardo Becerra Arellano, que dice que fue el que me puso a disposición en la tercera carpeta donde aparece Noé Centeno Ruiz. Los agarró la Marina Nacional y Alejandro Jaime Gómez Sánchez no presentó. Después de que la Marina lo agarró, lo detuvo y están todas las fotografías, no presentan a Ernesto Ricardo Becerra Arellano, porque Alejandro Jaime no iba a permitir que dos de las partes claves de mi detención y de mi fabricación de delitos, ellos son los verdaderos delincuentes y no un servidor. Y por ahí andan fabricando más carpetas, bienvenida sea. No vamos a detener la lucha contra este flagelo de la impunidad que tanto daño le ha hecho a Tecama y a esta región. Entonces, precisamente por eso estamos ahora denunciando a esta banda de cómo nació, cómo se apropió, cómo invadieron las casas, cómo se hicieron de capital, cómo se asocian, cómo llega el señor Corso Contreras a la ciudad, cómo comienza a posesionarse en el Estado de México, sus aspiraciones políticas junto con su hermano. Su hermano logra la candidatura en esa gran bonanza de votos que dejó Delfina, y él quiere ser el candidato de Tecámac. Entran en choque, se va con el Partido Verde Ecologista, pero él ha venido comprando cartera vencida, ilegal e ilícita, y no se lo vamos a permitir a él ni a ningún miembro del partido alguno, porque él dice en la entrevista de La Silla Rota que fue un activista contra el señor Aarón Urbina. Que me diga cuándo, que yo quiero ver la lucha de Corso contra Aarón. Pues si le tenía miedo, nosotros nunca le tuvimos miedo al bandido de Aarón, porque quiero decirles que nosotros, antes de que nosotros comenzáramos a denunciar los hechos, a una de nuestras compañeras fue detenida y acusada de violación, fue abusada de violación y dejada por Chalco para que nosotros dejáramos ingresar a los invasores, que después se convirtieron en una pesadilla cuando los índices delictivos fueron ya muy altos en Tecámac y después disminuyeron, cuando el que operaba políticamente todas las acciones de Aarón Urbina era su hermano Vicente Urbina de Luria. Yo ahí ya dejo, porque ya creo que me acuerdo de los teléfonos. Señor Humberto, aquí ya queda claro, en síntesis, un culpable inocente, tráfico de poder, corrupción, y que solamente tuvo la apertura a través de un diario internacional como el Angeles Times. O sea que la prensa mexicana fue coludida, y a final de cuentas es un problema grave. Actualmente, ¿cómo considera ahorita su libertad de expresión a través de esas transmisiones que estamos haciendo en vivo ahorita en este momento? Bueno, pues nosotros consideramos que México está viviendo una etapa distinta por las libertades que no solo se están dando
sino porque también el presidente de la República ha dado la pauta de que las redes sociales y los nuevos medios alternativos estén en esta apertura. Nosotros sí tuvimos mucho bloqueo porque vimos que los corresponsales de diversos medios que cubrían Tecama normalmente cubrían Ecatepec y comenzaron a bloquearnos. Los que siempre tuvieron sus honrosas excepciones, como dice Andrés Manuel, fueron los de Toluca, como La Calle, como El Sol de Toluca, como el diario Amanecer, como el 1 más 1, 8 columnas después se cerró mucho, el Milenio pues ni qué decir, pero La Jornada igual, Israel Dávila se cerró mucho por todo lo que no han querido dar a conocer y que no quiso dar a conocer Maurilio Hernández, las grandes nóminas de los que se recibían grandes embutes en los medios, y que nos hubiera gustado que siguiera la política del presidente para saber quiénes eran los López Dóriga y quiénes eran los Adela Michas en Toluca, ¿no? Porque también hay una lista muy grande de recursos que se compraban a los medios, ¿no? Para proteger la imagen de Rubiel y de todos ellos. Bueno, yo sí me considero una persona que ha vuelto a la libertad. Considero que la libertad de expresión ha sido garantizada. Estamos ahorita luchando mucho porque se consigne ya la averiguación previa federal y no continúen los desalojos. Hay una jurisprudencia que dice que cuando hay una denuncia penal de donde mandan contratos de derecho privado y hay delitos, el Ministerio Público tiene que pedirle al juez que detenga los procesos civiles mientras no terminen los procesos penales. En esa etapa estamos pidiendo que todos los juicios deben pararse, y los juicios que nos quitaron, que son a través de mecanismos ilegales, ese tiene otra vista, porque lo que no ha pensado Corso y no ha pensado estas personas, lo vuelvo a decir, es que nuestra denuncia penal no la vamos a presentar ya con el fiscal, porque el fiscal de Tecama duerme con nuestros enemigos, y entonces el fiscal de Tecama no ha querido integrar las averiguaciones, las carpetas de investigación contra el juez, contra el grupo de Corso, contra Invex, Monex, y contra este grupo de supuestos abogados que compran derechos litigiosos. No han querido integrar las carpetas cuando hay cientos de carpetas en la delegación de la Fiscalía de Ecatepec. Y entonces yo le fui a pedir que integrara mis carpetas y se opuso muy. En lugar de comenzarme a darme el carácter de víctima, me comenzó a imputar de que yo era invasor. Le dije, me lo vas a demostrar. Y nunca pensó que lo estaban grabando, y lo grabaron. Y todas las confesionales que tenemos, las tenemos. Y entonces yo tuve que ir a hablar con el doctor Sodicuellar para que el fiscal hiciera la captura de mis entrevistas contra todos estos que me generaron un daño, porque aquí no me las quiso recibir el fiscal. Y tampoco allá han querido integrar la carpeta para mi reparación de daños, porque voy a pedir mi reparación de daños, porque la reparación de daños tiene que ser una cultura de lo que el Estado le genera a una persona por ejercer sus libertades. ¿A cuánto ascendería la reparación del daño de José Humbertus por este tiempo que pasó en la cárcel? Eso ya corresponde a la ley de víctimas y al conteo que haga ¿cómo se llama? El Consejo Estatal de Apoyo a Víctimas, que tienen un consejo. Yo no... ¿Pero tú a qué aspirarías? ¿Una disculpa pública o sí, es un tema económico? Una disculpa pública por el Rubiel, una disculpa pública por Alejandro Jaime Gómez Sánchez y por el fiscal, sobre todo el presidente del tribunal, Sergio Javier Medina Peñalosa. Pero no creo que se dé, porque a ellos los tenemos demandados desde el 17 de octubre del 2017 por no haber instalado el sistema de justicia penal acusatorio. Fueron desviados miles de millones de pesos. El Rubiel ha sido reprobado en el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, donde se desvía todo lo que es la estafa maestra, pero nosotros descubrimos que el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública para capacitar a ministerios públicos, peritos y policías en el nuevo sistema penal adversarial fueron desviados por más de 1.200 millones de pesos. Porque todo el mundo conoce la Universidad del Estado de México, donde se desviaron recursos para la estafa, ¿sí saben? Cuando el rector era Jorge Olvera García, hoy presidente de la comisión, que dice que no puede ser presidente si tiene malos antecedentes. Pues yo por eso en el caso de la amnistía ni lo pelamos. Pero lo que no se dieron cuenta es que parte del desvío de los recursos de la estafa maestra lo ocultaron en el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia. Entonces las personas, para lo que me preguntó el compañero, Emma Gómez, Cristóbal Salvador, ¿cómo se llama? Sosa, Javier Aguilar Sosa, y mis 6 ministerios públicos, los peritos que me detuvieron,
pedí que me dieran su certificación, como dice la Constitución. Le pedí al Instituto Mexiquense que me dijeran cómo fue su carrera ministerial, pericial y judicial, y no estaban certificados. Y le ganamos a la Fiscalía la falta de certificación a través del Infoen, y el Infoen nos da 3 triunfos importantes yo estando en prisión, que no existe la certificación. Y entonces comenzamos a pedir dónde está el dinero del sistema penal acusatorio y no se fue implementado. Y tenemos la reforma de cómo en el fondo de aportaciones Erubiel Ávila Villegas en el 2015 contaba con el programa que se le asignó a él, del Programa Nacional de Prioridad Antisecuestro. Él contaba con móviles aéreos, drones, con capacidad de tener visibilidad día y noche, con la posibilidad de hacer la geolocalización en el delito de secuestro. Sin embargo, todos los equipos estaban empaquetados en el 2015. Es decir, el secuestro se podría combatir con esas tecnologías. Y a través del FAS, que era lo que también se destinaba para la certificación constitucional a través del Centro de Control de Confianza, cientos de miles de policías municipales no cursaron su formación policial en el Instituto Mexiquense porque los recursos fueron desviados. Entonces no creo que haya opinión, perdón, porque la disculpa para mí no es suficiente. Nosotros queremos en la cárcel a Erubiel, a José Sergio Mansur Quiroga y a Alejandro Jaime Gómez Sánchez. ¿Por qué? Porque ellos formaban parte de la Junta de Gobierno del Instituto Mexiquense. Cuando yo le pido al Instituto Mexiquense que me diga cuánto dinero se dio desde su creación en 2012 al 2016, en el tiempo que terminó el sistema de justicia penal acusatorio, ellos me dijeron que no recibieron ningún peso para el Instituto Mexiquense. Sin embargo, como yo también soy economista, me voy a los presupuestos y el presupuesto es a más de 1.200 millones de pesos. Está perdido el fondo de aportaciones, el Fondo para la Infraestructura y Construcción de Nuevos Penales, el FAIS, que se conoce como el FC3, para nuevos penales y construir penales de acuerdo al sistema penal acusatorio. ¿Saben por qué no hicieron esos penales? Porque tenían que ser penales vacíos. Porque si el 80% de los delitos, las cárceles están llenos por robo, tendrían que estar en medida cautelar sustituta, no estar en prisión. Y en prisión estaría una poca población por el sistema penal acusatorio. ¿Y saben por qué no hicieron esas cárceles? Porque las cárceles siguen siendo un gran negocio y fueron muy fructíferas para la elección del 2021. Entonces, obviamente tenemos falta de capacitación, falta de certificación, falta del programa para la reinserción. Ahorita encabezamos el único movimiento que ha obtenido libertades por beneficios, porque el 40% de la población penitenciaria en el Estado de México tiene que estar en libertad. Y hay más de 13,000 falsos culpables en la ley de amnistía. Por eso la ley de amnistía, que ustedes pueden checar en el diario, en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, de la página 22 a la 36, ahí viene nuestra exposición de motivos, porque sí se redactó lo de los falsos culpables en el artículo 15, 16 y 17. Porque ahora me acusan que yo desde la cárcel quiero un movimiento. No, sí quiero un movimiento para falsos culpables. Y claro que les dimos la lucha. Y claro que exhibimos al sistema penal acusatorio. Y claro que exhibimos al delincuente de Erubiel. Y claro que exhibimos a Peña Nieto. Porque se robaron no solo el dinero del sistema penal acusatorio del Estado de México, que es el Estado que más recursos recibió, de los más de 86,000 millones de pesos, que fue el sistema penal acusatorio que fracasó del 2008-2006. ¿Y cómo no iba a fracasar si el que firmó el Acuerdo Nacional para la Seguridad y la Impunidad fue un delincuente que está en la Corte Norteamericana llamado